Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. La castración es una de las principales intervenciones para controlar los problemas de marcaje con orina en el gato. Sin embargo, sabemos que la micción inadecuada fuera del arenero puede tener otras causas que requieren estrategias de tratamiento también distintas. Aquí hay una serie de interrogantes, como por ejemplo, ¿qué otras causas tienen los problemas de micción inadecuada? ¿O cómo podemos saber si realmente estamos ante una conducta de marcaje? ¿O por qué algunos problemas de marcaje no responden a la castración o no lo hacen al 100%? Hoy tenemos el placer de volver a contar al otro lado del micrófono con Jaume Fachó, especialista en medicina del comportamiento de animales de compañía, con el que estuvimos en el podcast anterior, que os animo a escucharlo si no lo habéis hecho ya. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, un placer. Hoy vamos a hablar de marcaje y sobre todo marcaje en el gato. Pero para empezar te quería hacer una pregunta fácil, ¿vale? ¿A qué puede deberse un problema de micción fuera de la bandeja? Claro. ¿Qué motivos hay? Porque claro, aparte de marcaje hay otros, ¿no? Claro, de hecho lo que nos traen a la consulta es micción fuera del arenero, que también ahora verás que se refiere muchas veces en los libros técnicos como periuria, que sería pues esto, ¿no? Micción fuera de la bandeja. Esto es al final lo que te llega, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es saber a qué se debe, porque al fin y al cabo es un síntoma, o otro lo tratamos como un síntoma. Y básicamente tienes te diría que hay cuatro posibilidades, ¿no? O tres, pero hay una que es como doble, ¿no? La primera es que sea un problema de tipo médico. Luego hablamos de ello. Es decir, que aquella micción inadecuada esté provocada por un problema físico. La segunda posibilidad es que sea un problema con el uso de la bandeja. Es decir, o bien que haya algo del arenero de la bandeja que no acabe de gustar, o que haya otro sitio de la casa que le resulta al gato mucho más atractivo. Y normalmente acostumbra a ser una combinación de estas dos. Pero, en definitiva, problemas de utilización, de hábito de utilización de la bandeja. Y luego tendrías una tercera categoría que la puedes dividir en dos, que es la de el marcaje. Es decir, que el gato esté dejando esa orina en el territorio con el objetivo de marcar, con una forma de marcaje. Y te decía que la dividimos en dos porque también lo que hemos visto los veterinarios que nos dedicamos a medicina del comportamiento a lo largo de los años es que el marcaje, ya hace tiempo que lo sabemos, parece que tiene como dos patrones, ¿no? Uno que obedecería más, pues, o que quedaría dentro de la esfera del comportamiento reproductor, que sería un marcaje sexual, podríamos decir, y el otro que sería un marcaje que aparece en situaciones de estrés. Y esas serían, diría, las cuatro categorías. Recuerda, problemas relacionados con la arena, problemas médicos y problemas de marcaje que a su vez dividirías en relacionados con estrés o de tipo sexual. Y entonces, de estos cuatro problemas, ¿no? O tres, y este último dividido en dos, solo uno respondería realmente a la castración, ¿no? El marcaje sexual. Exacto. Y recuerdas que en el primer podcast decíamos, es importante que tratemos esto como un síntoma y que veamos las otras causas. Pues aquí tienes el ejemplo claro, con un problema concreto. Es decir, de todas estas, la única que respondería realmente a una castración, tanto quirúrgica como médica, sería el marcaje de tipo sexual. O sea que lo primero que tiene que hacer un veterinario en una consulta cuando va al propietario y le dice, oiga, que tengo un problema, que mi gato tiene una micción inadecuada, es saber, ¿no? en cuál de estas categorías está el problema, ¿no? ¿Dónde está, ¿no? Pero ¿cómo lo hace el clínico? ¿Qué le diría? Mira, a ver, no tienes preguntas, o sea, no hay aquello prueba. Que dicen síntomas, aquello que nos explicaban patoneumónicos, ¿no? ¿Verdad? No lo tenemos, pero sí tenemos, y a nosotros nos gusta plantearlo así, ¿no? Podemos decir pistas de diagnóstico, es decir, elementos que son muy fáciles de identificar cuando tú hablas con la familia y que te apuntan en una dirección o en otra.
Las 3 cosas en las que nos tenemos que fijar más es la postura del gato, y ahora hablaremos de la postura del gato, el lugar donde aparecen esas deposiciones de orina y la cantidad de orina que deja el animal. O sea, esas 3 cosas son muy importantes, tienen un valor informativo muy alto. Incluso en estudios epidemiológicos que se han hecho recientemente se ha visto que son las que tienen, por decirlo así, más poder diagnóstico. Aunque hay otras cosas que también te pueden ayudar. Por ejemplo, el momento en el que se ha presentado el problema. Te pongo un ejemplo rápido. Si una conducta de micción inadecuada aparece en un gato que no está castrado, que hasta ese momento lo hacía todo dentro de la bandeja y de golpe y porrazo, coincidiendo más o menos con la llegada de la pubertad, empieza a mostrar micción por todos los sitios, pues aquello que dicen blanco y en botella, ¿no? Claro. Ese sería un marcaje sexual, sería ¿no? Claro, te apuntaría muy directamente a eso. Y por otro lado, aunque luego lo veremos con más detalle, imagínate que ves un problema de micción inadecuada que parece una conducta de marcaje, pero que está acompañado de síntomas de estrés o que ves que hay un cuadro de ansiedad general en aquel animal, pues hombre, esto te estaría diciendo que a lo mejor estás ante un problema de marcaje por estrés, ¿no? de marcaje relacionado con la ansiedad. O sea que un poco, porque decías estas 3 pistas, ¿no? La postura del gato, el volumen de orina, dónde aparece esta orina. Sí. Porque si no es más relacionado con ¿qué? ¿Con un problema de micción por estrés? Sí, lo puedes incluso saber. Es decir, a veces el buen punto de partida es describir bien el patrón de marcaje, que es muy típico, y decir, bueno, las pistas apuntan a marcaje, ¿y qué es lo que verás normalmente en un patrón de marcaje? En un patrón de marcaje, en cuanto a la postura, tienes la postura del spraying, la de rociado, que es esta postura donde el gato se coloca, imagínate, si quiere marcar en un determinado objeto, pues se coloca de espaldas al objeto, levanta la cola, incluso a veces la agita un poquito y luego lanza la orina como si fuera un spray. De hecho, de ahí viene el nombre de spraying en los manuales en inglés, ¿no? Mira, no lo había... Sí, viene de... no había dado cuenta. Sí, pues aquí a veces se traduce, bueno, el rociado, ¿no? La postura de rociado, ¿no? Entonces, si tú ves esto es un indicador de marcaje clarísimo. Y entonces tú podrías decir, vale, entonces si no lo veo, no. Pues no, o sea, no funciona igual en el sentido contrario. O dicho con otras palabras, si tú ves una postura, la postura agachada, ¿no? Que también a veces se llama postura de vaciado, ¿no? El gato que lo que hace es depositar la orina en postura horizontal, ¿no? Eso no descarta marcaje. Es decir, la conducta de spraying prácticamente te lo confirma, pero la horizontal no te lo descarta del todo. Entonces, la postura, fíjate que es un elemento, es una pista de diagnóstico que debemos tener en cuenta. ¿Qué pasa con la postura? Que mucha gente te dirá, oiga, es que yo no lo veo cuando lo hace. Claro. Pero eso, digamos, tú puedes intuirlo de manera indirecta cuando tú preguntas dónde encuentra la familia las marcas de orina. Entonces, normalmente cuando las marcas de orina vienen de una conducta de spraying, pues la gente las encuentra directamente en objetos verticales, patas de sillas, muebles, paredes. O sea, la encuentra la marca de orina en posición vertical o, como mínimo, muy cerca, por ejemplo, en un ángulo, en un zócalo, por ejemplo, en un lugar que se corresponda con la postura de spraying, ¿no? Mientras que si se encuentran, imagínate, una micción en medio de la habitación, ahí, aislada, o encima en el sofá o en la cama, eso no es tan típico del comportamiento de marcaje. De hecho, eso nos lleva al segundo punto, ¿no? ¿Dónde aparecen las marcas de orina? En un cuadro de marcaje, normalmente las marcas de orina suelen aparecer en muchos sitios, en muchos lugares de la casa. No aparecen solo en un lugar, porque piensa que, y esto lo veremos cuando hablemos de marcaje en perros, ¿no? En definitiva, estamos hablando de una forma de comunicación. A la familia no le gusta, pero el gato se está comunicando. Se está utilizando uno de los canales de comunicación que tiene, que es dejar depositar marcas de orina. Entonces, le gusta hacerlo en muchos sitios. Y no solo eso, sino que le gusta hacerlo en sitios relevantes. Aquí, si quieres, sí que te explico
un caso rápido. Lo vi también hace bastante tiempo, pero era un gato que vivía con la cuidadora, una chica joven, la mar de bien él allí, y en un momento determinado aparece en escena el novio, la pareja. Y esto al gato aparentemente no le acabó de convencer, ¿no? Entonces lo que hizo el gato fue empezar a comunicar, ¿no? Probablemente algo que tenía que ver con esto. Entonces lo que empezó a hacer es dejar marcas de orina encima de la maleta del novio. Claro, el novio, yo creo que esto no lo interpretó, no le hizo caso al mensaje y siguió viviendo en la casa. Entonces el gato, digamos que subió el grado y empezó a marcar la ropa. De la ropa, que tampoco tuvo efecto, pasó a los objetos que el novio dejaba en la mesilla de noche. Y en la última fase, que fue la fase inmediatamente previa a la consulta, fue cuando el gato al final dijo, bueno, pues habrá que marcarlo a él. Y por la noche se subió en la cama, se giró, se puso de espaldas y le lanzó ese spray que comentábamos antes directo a la cara del novio. Y ahí es cuando buscaron ayuda. Madre mía, comunicación. Sí. O sea, fíjate que realmente cuando tú lo analizas hay un sentido de comunicación. Y eso lo puedes detectar en la historia clínica muy fácil. Dices, a ver, ¿dónde se encuentran ustedes las marcas? ¿En qué lugares? ¿Con qué frecuencia? Y otra de las cosas que te puede ayudar a identificar el patrón es si utiliza la bandeja. Porque fíjate, si la conducta de micción obedece a una comunicación, el gato sigue yendo al lavabo para la micción normal y para la defecación. Entonces tú lo que tienes es un gato que utiliza el arenero y de vez en cuando también utiliza la orina con un sentido de comunicación. Entonces eso te ayuda mucho en el diagnóstico. Si la familia te dice, no, es que ha dejado de ir al arenero, eso no es típico de un comportamiento de marcaje. Muy interesante. Hoy nos vamos a centrar en lo que es esto, ¿no? Lo que estamos hablando, un problema de marcaje, pero también es verdad que habías mencionado antes que esta micción inadecuada se puede deber, pues a lo mejor a problemas médicos o a esta aversión a la bandeja, ¿no? Y por darme un par de titulares sobre estas dos otras causas que no son marcaje, sí, pero son micción inadecuada. No es el tema de hoy, pero fíjate que normalmente pero vale la pena tenerlas en cuenta. Por dos motivos te diría. Los problemas médicos, y aquí te destacaría uno sobre todo, que es la cistitis idiopática felina. Y es importante porque hemos visto que en muchos casos es lo que está detrás de un caso de micción inadecuada. Y tú podrías decir, hombre, pero si es un problema médico, lo voy a detectar fácilmente en la exploración. Sabes que no, sabes que, de hecho, la inmensa mayoría de casos de cistitis son idiopáticos, no llegamos a encontrar la causa. No hay síntomas físicos, puede aparecer en ausencia de hematuria, por ejemplo, de síntomas que a veces esperamos, ¿no? Puede aparecer en ausencia de un dolor, al menos un dolor que sea identificable en la exploración, que este es otro tema, ¿no? Pero vale la pena tenerlo en cuenta. Nos ha pasado una cosa, además, en los últimos años, y es que se ha visto que no son categorías mutuamente excluyentes, porque, por ejemplo, ya te digo, nos daría para hablar un día entero, ¿no? Sabemos que la cistitis idiopática tiene que ver con el estrés ambiental. Un gato que no está bien adaptado, que tiene estrés ambiental, tiene más probabilidades de mostrar o de manifestar un cuadro de cistitis idiopática. Es decir, el estrés es un factor de riesgo. Y también la propia cistitis que causa dolor acaba retroalimentando el estrés del animal. O sea que fíjate que la relación es compleja y vale la pena tenerlo en cuenta. Y la otra posibilidad que comentábamos antes es que sea un problema de utilización del arenero, que son muy frecuentes como motivo de consulta. Probablemente porque al tener tantos animales castrados, de esto ya hablaremos, pero claro, el riesgo de marcaje, al menos de tipo sexual, se reduce muchísimo. Entonces, proporcionalmente los problemas relacionados con la bandeja de arena son uno de los motivos más habituales que nos vamos a encontrar en la consulta. Entonces, vale la pena tenerlos en cuenta. Y si hablamos ahora de lo que serían
factores de riesgo del marcaje. ¿Hay alguno que destacarías como factor de riesgo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Hay algo que lo desencadene más? A ver, al margen de, y esto ya hablaremos, ¿no?, de la propia testosterona, ¿no?, el efecto facilitador que tiene, y por eso estamos hablando del marcaje, ¿no?, cuando hablamos de castración, aparte del efecto de las hormonas sexuales, por ejemplo, la composición familiar, la composición de la familia felina, si lo quieres decir así. Por ejemplo, en una casa, ¿no?, donde hay más de un gato, las probabilidades de marcaje son mucho más elevadas, son hasta 6 veces más elevadas en las casas, en los hogares, sabes que se llaman ahora los hogares multigato. Fíjate que tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido, porque ¿qué hemos dicho antes? Que es una forma de comunicación. Entonces, si vivo con otros, pues me comunico más o intento comunicarme más, o puedo tener más motivos para lanzar un mensaje, por ejemplo, utilizando una marca de orina. A ver, es cierto que también los problemas de bandeja son más frecuentes en los hogares multigato. No tanto, pero son más frecuentes en los hogares multigato. Porque a veces lo que ocurre es que hay, para entendernos, demasiados gatos y pocos lavabos. Claro. Y entonces aquí hay un problema de uso y la cosa acaba mal, ¿no? Es normal. Y la cosa acaba mal, ¿eh? Pero fíjate que ese primer factor, la composición de la familia felina, ya es un elemento, ya es un factor de riesgo, exactamente. Es decir, te lo vas a encontrar más en hogares multigato, y cada vez hay más de hogares multigato. Y el otro motivo, o el otro factor que también se ha relacionado con marcaje, es el hecho de que el gato tenga acceso al exterior, que sea un gato indoor o que sea un gato outdoor. En general, el gato indoor tiene menos riesgo de marcar que el gato que sale al exterior. Lo único que pasa es que el que es indoor tiene más riesgo de tener problemas con la bandeja. O sea que al final sí, lo que ganas por un sitio lo pierdes por el otro. Vale, vamos a imaginarnos que tenemos un diagnóstico presuntivo, ¿vale? Y que estamos frente a un caso, un gato que viene a consulta y al final hemos hecho todo el análisis y tiene pinta de que es marcaje, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? Vale, ya tenemos claro aquello, ¿no? Postura, número de marcas, en la evolución del problema, decimos, vale, esto tiene pinta de marcaje, ¿no? Incluso si tenemos dudas de si puede ser un marcaje sexual o por estrés, ¿no?, porque todavía nos quedaría esa duda. A ver, si lo que tenemos delante, lo que decíamos antes, blanco y en botella, si lo que tenemos delante es un macho no castrado, ha llegado el momento de castrarlo. Esa puede ser ya la gota que colma el vaso para decirle a la familia, oye, si no lo habéis hecho antes, que cada vez es menos frecuente, lo tenéis que hacer. O sea, el primer paso sería la castración. Además, recuerda que en este caso con una probabilidad de éxito enorme, si es un marcaje, pero ya damos por supuesto que hemos hecho bien la identificación, ¿no? Aquí, claro, aquí puedes decirle a la familia, oye, la tasa de éxito es muy elevada. Incluso, fíjate, si es un animal mayor, que esto es un freno que a veces tenemos los veterinarios, que es la edad. Es decir, es que ya es muy mayor, es que es un gato de 6 años, es un gato de 7 años, ya no responderá. Lo que hemos visto es que no. Nuestra decisión como veterinarios se debe ceñir al cuadro clínico. Si el cuadro clínico encaja con una posible castración, adelante, con independencia de si el gato lleva 2 meses, 3 meses, 6 meses o 2 años haciéndolo. Porque lo que cuenta es la indicación clínica. Vale, pero ahora cuando has dicho esto de un gato de 6 años, por ejemplo, ¿qué sería? Que un propietario que lleva durante todos estos años aguantando ese marcaje y ahora quiere castrar, o un animal adoptado. Bueno, también, años, claro. Que cierto. Llega de fuera y la persona dice, hombre, pero es que ahora ya un gato que seguramente no lo sabemos, pero lleva haciendo esto toda la vida, pues oye, ya no vale la pena. Sí que vale la pena, sí se cumplen los criterios de diagnóstico. Entonces, yo te diría que la castración sería la primera acción. Si tenemos una sospecha de marcaje y estamos delante de un macho no castrado. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en propietarios indecisos? Es verdad que hay muchos más gatos machos castrados que perros machos castrados. Sí. Pero propietarios indecisos, para estos propietarios podría ser una buena opción un implante de eslorelina o... Podría ser, porque de hecho además yo te diría que no solo hay una parte de las personas, ¿no?, a las que atendemos que tienen visiones, ¿no?, negativas de la castración o que se resisten o que les cuesta tomar la decisión, sino que probablemente
es algo que está aumentando, o que ha aumentado, al menos en una parte de la población, precisamente por la cercanía emocional que tenemos con el animal de compañía. Por la humanización, sí, quizás también. Y que no sé. además la humanización, no en un mal sentido, ¿no? Porque a ver, la humanización, entiéndeme, el hecho de construir un vínculo con el animal que sea fuerte, el hecho de considerarlo un miembro más de la familia, claro, esto también arrastra toda una serie de pensamientos a veces y de actitudes, pues decir, oye, es que ahora, pues, no sé, me siento incómodo aplicando esta intervención, ¿no? Entonces, a ver, para estas personas, pues, a ver, tienes que argumentar muy bien lo que quieres hacer, tienes que explicar muy bien las consecuencias que tendrá. Por ejemplo, si recuerdas lo que comentábamos en el primer podcast de la serie, el decirles, oiga, esto no cambiará la personalidad, no lo cambiará a él, no va a cambiar su forma de ser general, lo que a usted le gusta. Vamos a intentar solo modificar las conductas que precisamente os están causando una incomodidad. Entonces aquí, por ejemplo, el implante les puede ayudar a tomar la decisión. Puede ser muy útil para decir, bueno, vamos a probarlo, y si la cosa funciona, pues siempre estamos a tiempo entonces de aplicar una solución más. O seguir castrando médicamente, exacto. Evidentemente es otra opción. Pero vamos a imaginarnos que lo que estamos es ante un animal que ya está castrado, pero tiene pues todos estos síntomas, ¿no?, que indican que es marcaje. En este caso sería un marcaje por estrés, no un marcaje sexual como tal. Claro, fíjate que aquí un poco la tentación que podemos tener es decir, vale, ya está. Yo pensaba que era un marcaje sexual, lo he castrado y no ha respondido. Estoy en ese 10% que no ha respondido. Claro, porque lo que has dicho, la castración no es 100%. Claro, por lo tanto, me equivoqué en el diagnóstico y esto era marcaje por estrés. Un marcaje por estrés. No, porque aquí estarías en el fondo cometiendo aquel error que mencionábamos en el primer podcast de decir, la testosterona tiene una relación perfecta con las conductas que controla, de forma que si quito la testosterona, la conducta desaparece, y eso no es así. Entonces, la pregunta que todo el mundo se plantea, que nos van a plantear las familias es, oye, ¿y por qué hay una parte de machos que no responden a la castración en general? Esto lo podrías aplicar a todos los problemas. Esto tiene que ver, sobre todo, de entrada intentamos buscar explicaciones que entendamos, ¿no? Y la gente dice, bueno, claro, es que ya he aprendido a hacerlo, ya es un hábito. Y lo que a veces no tenemos en cuenta es que las hormonas sexuales, en concreto la testosterona, si piensas en el comportamiento del macho, actúa en dos momentos de la vida. Uno, que es el que conocemos todos, cuando llega la pubertad. Cuando el animal llega a la pubertad, la testosterona se empieza a producir, la adrenarquia lleva a esto, que se empieza a producir testosterona, y la testosterona, como hemos dicho en otros momentos, facilita la aparición de determinadas conductas. Pero esa no es la primera vez en que la testosterona aparece en escena. Hay un pico de testosterona en el momento justo alrededor del nacimiento del animal que hace que ese sistema nervioso que está en plena maduración, bajo la influencia de la testosterona, cuando está bañado por ese primer impacto de la testosterona, madure, o algunas zonas del sistema nervioso maduren siguiendo un patrón de organización típicamente masculino. Dicho de otra manera, que a veces lo explicamos así a las familias, el cerebro de un macho castrado no es idéntico al cerebro de una hembra. No es esto. Es decir, lo que hacemos, lo que al final determina aquella tendencia que comentábamos a mostrar determinadas conductas y que las observemos con más frecuencia en machos que en hembras, son esos dos efectos. En primer lugar, el efecto de las hormonas de masculinización del sistema nervioso, de determinadas zonas del sistema nervioso, de determinados circuitos. Y en segundo lugar, el efecto activador, el primero le llamamos efecto organizador, el segundo le llamamos efecto activador de los andrógenos cuando llega la pubertad. Claro, con la castración, tanto si es quirúrgica como si es médica, lo único que somos capaces de controlar es el efecto activador, porque al organizador ya llegamos tarde, porque es algo que ha ocurrido al principio del desarrollo. Claro. Entonces, esa es la explicación. Uno de los factores que más explican a veces esa falta de respuesta.
Claro, esa que no sea eficaz al 100%, Claro. Incluso si tienes un gato, un perro con un marcaje que es claro que es un marcaje sexual. Y con un diagnóstico bien hecho. Sí, es decir, eso que no nos haga sufrir como veterinarios de decir, ¡ay, me he equivocado! Porque no ha funcionado. Pero es muy importante esto, ¿no? Y volvemos a lo mismo de explicar bien a las familias qué van a esperar, ¿no? Y aquí también, pues a veces, pues el implante puede ser un predictor de qué puede ocurrir y sobre todo no crear falsas expectativas. Exactamente. Entonces, bueno. Sí, Entonces, piensa que muy rápidamente, ahora que me comentabas esto, mira, un estudio ya tiene algunos años, pero había un estudio, creo que lo hicieron en Australia y Nueva Zelanda, creo que estaba hecho en aquella punta del mundo, y lo que veían es hacían entrevistas a miles, del orden de 15.000 personas que habían castrado a su animal, y una parte muy importante te decía que si pudieran no lo harían, no volverían a hacerlo. Es decir, que hay muchas personas que después que se arrepienten. Sí, y probablemente uno de los factores que puede intervenir en este arrepentimiento es el no ver cumplidas las expectativas, ¿no? Claro. Bueno, y además de este efecto, ¿no? De este efecto activador y organizador que acabas de explicar, también decías que en ocasiones la falta, ¿no? de una respuesta a la castración en un caso de marcaje podría indicar que hay algo relacionado con el estrés, ¿no? Claro, ¿Es así? Claro. Es decir, la otra posibilidad tampoco la podemos descartar. Es decir, que estemos delante de un marcaje relacionado con un cuadro de estrés, un cuadro de ansiedad, con un cuadro de mala adaptación. Y a veces, lo que te comentaba antes, es difícil diferenciarlo esto. Hay factores que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ¿cuándo ha empezado el problema? Lo comentábamos antes, ¿no? Si el problema empieza alrededor de la pubertad o si el problema ha empezado, por ejemplo, con un cambio de territorio, con un cambio importante en el ambiente del animal. Porque eso sí que sería compatible con un cuadro de estrés o de ansiedad. Incluso lo que podemos hacer durante la exploración clínica es intentar ver si hay otros síntomas de estrés, otros síntomas habituales de estrés o de mala adaptación en un gato, por ejemplo. Eso se lo podemos preguntar a la familia en 4 o 5 preguntas. Es decir, a ver, ¿cómo está? Pues mira, la gente te dice, él juega menos. Esto es un síntoma habitual de estrés. Jugar menos, explorar menos el territorio. Te dicen es que el gato está mucho tiempo escondido o se queda en un lugar de la casa y no explora el territorio como antes. Está diferente con nosotros, incluso está irritable. Ya no te digo síntomas más claros de estrés, como puede ser incluso una alopecia psicógena, ya no entro en esto, pero indicadores a veces, cambios en el comportamiento general del gato que junto con esa conducta de micción inadecuada al final tienen sentido, ¿no? Y te dicen, oye, a lo mejor delante de lo que estamos es de un cuadro de estrés general. Y si es eso, si estamos ante un cuadro de estrés y esta micción inadecuada, este marcaje debido al estrés, ¿qué podemos hacer? Mira, ello. Ante un cuadro de estrés, básicamente tienes varias líneas de intervención, ¿no? La primera, que es muy genérica, pero que es muy útil y muy necesaria, es asegurarnos de que el gato está, en general, bien adaptado al entorno. Dicho de otra manera, enriquecimiento ambiental. A veces nos llegan a la consulta casos, a los veterinarios, que pueden ser resultado de un detonante ambiental, la llegada de un gato, un traslado, pero a veces lo que ocurre es que ese detonante ambiental, digamos, ya ha llegado sobre un gato que no estaba del todo bien adaptado a su entorno, ¿no? Es como si, digamos, llueve sobre mojado, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es arreglar, digamos, o enriquecer el territorio. Número de bandejas, no es el objetivo ahora, ¿no? Pero torres de interacción, lugares donde el gato pueda esconderse, más de una bandeja, más de un lugar donde conseguir la comida, más de un lugar donde conseguir agua, es decir, hacer un enriquecimiento del ambiente para que el gato se encuentre mejor. La segunda, te decía que esto era como la primera línea de actuación. La segunda, intentar descubrir, si podemos, a qué se debe el estrés. Si es un conflicto con otro gato, si es un conflicto con una de las personas de la familia, alguien que ha llegado, si es un niño que está todo el día molestando al gato. Por ejemplo. Y si consigues detectar eso en la medida en que puedas, modificar o actuar sobre
sobre ese elemento que pueda producir el estrés. Y en tercer lugar, te podrías plantear las terapias biológicas. Y aquí te entrarían desde los suplementos en la dieta a las feromonas sintéticas, a los fármacos, por ejemplo, ¿no? Y yo te diría que esto a veces, las terapias biológicas entran en escena cuando no has conseguido éxito con las 2 intervenciones anteriores o cuando necesitas un control rápido de un posible cuadro de estrés. Lo que pasa es que aquí el marcaje ya te queda en un segundo plano. Y una curiosidad, estoy a curiosidad, ¿existe marcaje con heces? Está descrito. Ajá. A ver, como motivo de consulta yo te diría que es... poco frecuente. Vamos, yo es que no sé, los puedo contar y no me hacen falta ni 2 manos. También te hablo de, claro, consultas que llegan a manos del especialista que están muy filtradas ya, ¿no? Está descrito, incluso el término, lo encontrarás, el término es el middening, en los textos de etología en inglés, ¿no? Y es poco frecuente, es muy poco frecuente. Y realmente en la mayoría de casos, cuando te encuentras un problema de defecación inadecuada, lo acabas relacionando con problemas relacionados con la bandeja o con problemas médicos que causan dolor o que causan incomodidad durante la defecación. Es decir, en general, te tienes que quedar con esto. Vale. Y bueno, para cerrar, ¿no?, el podcast de hoy, ¿cuáles serían los 4 mensajes clave que les dirías a los veterinarios que nos están escuchando para que se lleven a su clínica y que los pongan en práctica en relación al marcaje o a la micción inadecuada en gatos? Primero, que es un problema habitual, que se puede identificar bien con una pequeña exploración clínica, atendiendo a aquellos criterios que decíamos anteriormente, que cuando encontramos una motivación compatible o con un cuadro compatible con la motivación sexual, la castración, suponiendo que no se haya hecho, tiene una eficacia muy buena en el gato, y que incluso cuando nos encontramos ante un problema de marcaje que no ha respondido a la castración, ¿no? O por diferentes motivos, pero o porque está provocado por un cuadro de estrés, podemos aplicar medidas para resolver el estrés, y entre esas medidas tenemos las de tipo biológico. Ya antes te comentaba, pues feromonas, nutracéuticos y fármacos. Y dentro de los fármacos, pues los 2 que se prescriben con mayor frecuencia son la clomipramina y la fluoxetina. Además, con índices de eficacia totalmente comparables. Perfecto, Jaume. Muchísimas gracias. Queremos en otro podcast que nos hables de marcaje de orina, pero en perro, ¿vale? O Muy sea bien. que hasta la próxima. Perfecto. Gracias. Gracias por escuchar Virbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.